Se suponía que sería una noche de bodas perfecta. Música, luces y poder en todo su esplendor. Pero cuando un esposo millonario abofetea a su esposa embarazada frente a cientos de invitados, ese solo acto no solo rompe su corazón, también desata una tormenta que destruirá un imperio. Porque cuando su padre, el poderoso director ejecutivo, ve las imágenes de seguridad y comprende lo que su hijo ha hecho, toma una decisión que nadie espera. Se vuelve contra su propia sangre para ponerse del lado de la justicia. Lo que sigue es una batalla de familia, traición y verdad. Y créeme, no imaginarás el final hasta que lo descubramos juntos. Cuéntanos a qué hora estás mirando y desde dónde nos acompañas. Deja un comentario abajo, nos encantará leerte. La copa de champán se deslizó de su mano antes de que el dolor llegara a su mente. Se rompió contra el patio de mármol, una pequeña explosión de vidrio y líquido dorado. El siguiente sonido fue más fuerte, más agudo. Un sonido humano, carne contra carne. La palma de Dominic golpeó la mejilla de Grace con tanta fuerza que su cabeza giró hacia un lado, y un murmullo de asombro recorrió el jardín. La música se detuvo a mitad de nota. El cuarteto de cuerdas se congeló. La risa de la novia murió. Por un instante, el único sonido fue el champán que seguía goteando del mantel. El cuerpo de Grace se inclinó hacia atrás. Sus tacones raspaban la piedra. Se sostuvo en la fuente detrás de ella. El agua salpicó su muñeca. Su rostro ardía, sus oídos zumbaban, y el mundo a su alrededor se volvió borroso. Su esposo estaba de pie frente a ella. Dominic Ashford, 38 años, heredero de la fortuna Ashford, admirado, fotografiado, envidiado. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Su rostro se torció. Mitad rabia, mitad incredulidad por lo que acababa de hacer. Por un instante, Grace vio al verdadero hombre, despojado de encanto y elegancia, y sintió que el estómago se le apretaba de miedo y repulsión. El bebé dentro de ella dio una fuerte patada. El golpe en su vientre casi igualó el ardor de su mejilla. 7 meses de embarazo y aún intentando respirar en un mundo que nunca la dejaba hablar. Dominic, susurró alguien. ¿Qué pasó? Él parpadeó. La máscara volvió. Su voz recuperó el tono sereno de siempre, el que convencía a periodistas e inversionistas de que todo estaba bajo control. Ella se resbaló, dijo con rapidez. El calor, el embarazo, perdió el equilibrio. Los dedos de Grace rozaron su mejilla. Su palma quedó manchada de rojo. No, dijo con voz baja. Me golpeaste. Las palabras flotaron en el aire húmedo de la noche, más fuertes que la música que había cesado. Un murmullo recorrió a los invitados. Algunos apartaron la vista. Otros fingieron ajustar sus joyas o llenar sus copas. Nadie quería involucrarse. Nadie quería ofender a los Ashford. Dominic dio un paso adelante, forzando una voz suave. Grace, estás confundida. Te desmayaste. Eso es todo. No me desmayé, repitió ella. Más fuerte esta vez. El bebé volvió a moverse como si la apoyara. Desde el otro lado del jardín, Harper atravesó la multitud. Su vestido rosa pálido se arrastraba detrás de ella mientras corría. Llegó junto a Grace, los ojos abiertos de horror. Grace, ¿estás bien? Lo vi todo. La mandíbula de Dominic se tensó. Viste cómo tropezaba, corrigió. Me viste intentando ayudarla. Harper lo ignoró. Rodeó los hombros de Grace con un brazo. Necesitas sentarte. Ven conmigo. Sobre ellos, en las columnas y barandales de piedra, 16 cámaras de seguridad parpadeaban con luces rojas. Habían grabado todo. La bofetada. El sonido. El instante exacto en que la mano de Dominic dejó su rostro. Pero nadie pensaba aún en cámaras. Pensaban en reputación. Natalie Ashford, la madre de Dominic, llegó después. Sus diamantes brillaban bajo los candelabros colgados sobre el jardín. Sonrió con esa sonrisa que había apagado escándalos durante décadas. Grace, querida, dijo con suavidad, debes descansar. Hace demasiado calor aquí afuera. Entremos. Grace la miró fijamente. Tu hijo me golpeó. La sonrisa de Natalie no vaciló. Cariño, tropezaste. El mármol es resbaladizo. Todos vieron a Dominic tratando de ayudarte. Grace soltó una risa corta.
amarga, incrédula. ¿De verdad vas a quedarte aquí y mentir? Piensa en el bebé, susurró Natalie, bajando la voz para que solo Grace la oyera. No quieres rumores. No querrás que Charlotte crezca con vergüenza unida a su nombre. Charlotte. El nombre que habían elegido para su hija aún no nacida. El corazón de Grace se retorció. No tienes derecho a usarla en mi contra. La mano de Dominic se cerró sobre su brazo. El agarre fue firme, posesivo. Nos vamos, dijo entre dientes. Ahora, ella se apartó. No, fue el primer no verdadero que le dijo. Se sintió extraño en su boca, afilado y pesado. Él parpadeó, como si la palabra misma lo ofendiera. A su alrededor, la gente observaba. Teléfonos se alzaban medio ocultos tras ramos y copas. Dominic forzó otra sonrisa. Está emocional, dijo con ligereza. Hormonas del embarazo. Harper se interpuso frente a él. Ella se va conmigo. Apártate, ordenó Dominic. No, respondió Harper, firme. Por un momento, pareció que él también podría golpearla. Su mano tembló, las venas marcadas en su muñeca. Luego, vio a la multitud y se contuvo. La máscara volvió, pulida y perfecta. Bien, dijo, si quiere hacer un espectáculo, que lo haga. El cuarteto de cuerdas dudó, luego volvió a tocar. Mozart flotó débilmente en el aire nocturno. Los camareros siguieron sirviendo champán. Las conversaciones regresaron, más bajas, llenas de susurros. La boda Ashford continuó, pero ya nada se sentía festivo. Grace se enderezó lentamente. Su mejilla palpitaba. Sus dedos aún temblaban. Se volvió hacia Harper. No volveré a casa esta noche, dijo. Ni nunca más. Harper asintió. Voy por el coche. Mientras avanzaba hacia la entrada, Grace sintió el peso de todas las miradas. Algunas la compadecían, otras la juzgaban. La mayoría fingía no verla. Así funcionaba el poder. Todos veían, pero nadie hablaba. Porque el dinero compraba silencio. El dinero reescribía la verdad, pero no para siempre. No esta vez. Dominic permanecía inmóvil en el centro del jardín, su sonrisa rígida, sus ojos clavados en su espalda. Grace podía sentirlos incluso al alejarse. Esa mirada, esa amenaza. Sabía que él no había terminado. Nunca lo hacía. El control era su lenguaje, y perderlo lo volvería peligroso. En la puerta, Harper regresó con el bolso de Grace. Vamos, mi coche está afuera. Grace dudó. Miró la mansión de mármol por última vez. Los candelabros, las cortinas de seda, el imperio brillante que le había costado 3 años de miedo. Luego, tocó su vientre. El bebé se movió bajo su mano. Un pequeño pulso de vida, desafiante y fuerte. Susurró. Nos vamos ahora. Cuando subió al coche, las luces del jardín se reflejaron en las ventanas. Por un momento vio su propio rostro en el cristal, amoratado y húmedo por las lágrimas. Y detrás, el reflejo de Dominic, aún de pie junto a la fuente, mirándola marcharse. Lo que aún no sabía era que la verdad ya estaba a salvo. Muy arriba, sobre el mármol, 16 cámaras parpadeaban al unísono. Habían captado todo: la bofetada, las mentiras, el instante en que el poder cambió de manos. Un video que pronto derrumbaría un imperio y revelaría al monstruo oculto detrás de la sonrisa del millonario. Grace cerró la pesada puerta de madera detrás de ella y apoyó la espalda contra esta. El sonido del cerrojo deslizándose se sintió más fuerte que la música que aún flotaba desde el jardín. Su corazón latía con fuerza contra las costillas. Miró su reflejo en el espejo sobre el lavabo de mármol. Una marca roja florecía en su mejilla como una quemadura. Su lápiz labial estaba corrido, sus ojos abiertos y vidriosos. Una gota de sangre trazó un camino desde la comisura de sus labios hasta el mentón. Tocó la piel hinchada y gimió de dolor. Sus dedos temblaban. La bofetada había sido rápida, pero el eco no se detenía. Latía detrás de sus ojos y descendía por su columna. El silencio en la suite nupcial la envolvía. Afuera, la orquesta tocaba de nuevo, fingiendo que todo estaba bien. Los invitados reían, fingiendo que no habían visto nada, fingiendo que el apellido Ashford aún significaba perfección. Grace abrió el grifo y dejó correr el agua fría sobre sus manos. El contacto ardió, devolviéndola a la realidad.
Mojó una toalla y la presionó con cuidado contra su rostro. La tela quedó manchada de rosa. La dejó caer en el lavabo y se aferró al mármol. Era liso y frío, el mismo tipo de frialdad que se había infiltrado en su matrimonio. Un golpe sonó en la puerta. Suave, vacilante. ¿Grace? Era Harper. Grace abrió solo unos centímetros. Su amiga entró rápidamente y cerró detrás de ella. El rostro de Harper estaba pálido, los ojos encendidos de furia. Lo vi todo, susurró. Te golpeó Grace, frente a todos. Grace se dejó caer en el taburete del tocador. Dirá que me caí. Hará que todos le crean. Ya lo están haciendo, respondió Harper con amargura. Su madre está diciendo que te desmayaste. Lo escuché yo misma. Está reescribiendo lo que acaba de pasar mientras tu cara aún sangra. Grace presionó la toalla de nuevo. Ya lo ha hecho antes. Los dos lo hacen. Cada vez que él me lastima, ella lo limpia. Dinero, encanto y mentiras. Harper se arrodilló frente a ella. ¿Desde cuándo lo hace? Grace apartó la mirada. La verdad pesaba. 1 año, tal vez más. Comenzó con palabras, luego empujones. Esta noche fue la primera vez que alguien más lo vio. Harper respiró hondo. No puedes volver con él. No puedes dejar que siga haciéndolo. No tengo a dónde ir, dijo Grace en voz baja. No tengo trabajo ni apartamento. Él se aseguró de eso. Todo lo que tengo le pertenece, incluso este vestido. El rostro de Harper se endureció. Entonces encontraremos otra salida. Tomó su teléfono. Owen Grant me debe un favor. Es el jefe de seguridad. Puede sacar las grabaciones antes de que los abogados de Dominic las borren. El estómago de Grace se contrajo. Las destruirá. No si las conseguimos primero, respondió Harper mientras escribía. Si tenemos pruebas, no podrán manipularte más. Otro golpe en la puerta. Más fuerte. Una voz masculina, suave y calculada. Grace. Por favor, cariño, abre la puerta. Dominic. Grace se quedó inmóvil. El sonido de su voz le heló la piel. No, murmuró Harper sin hacer ruido. Grace no se movió. El picaporte giró ligeramente. La cadena lo detuvo. Grace, dijo él con tono arrepentido. Lo siento mucho. Perdí el control. ¿Sabes cuánto estrés tengo con la fusión? Déjame explicarte. Harper susurró. Está fingiendo. Grace tragó saliva. Vete. Dominic. Hubo una pausa. Su siguiente frase sonó más baja, con amenaza. Te estás humillando. Todos abajo piensan que te desmayaste. No empeores las cosas. Grace sintió las lágrimas arder. El mismo patrón. Herirla, avergonzarla, hacerla dudar. Lo había vivido demasiadas veces. Harper miró su teléfono. Owen dice que está haciendo una copia. Nos veremos con él mañana. Grace asintió, sin apartar la vista de la puerta. No se detendrá hasta ganar. Esta vez no va a ganar. Los golpes cesaron. Pasos se alejaron por el pasillo. Harper miró por la mirilla. Se fue. Por ahora. Grace exhaló con temblor. El silencio llenó la habitación. La lámpara del techo titiló. El aire olía a rosas y champán. Un recordatorio cruel de que debía estar celebrando, no escondiéndose de su esposo. Harper fue al minibar y llenó un vaso de agua. Bebe. Estás temblando. Grace tomó un sorbo. Siempre logra que parezca que la loca soy yo. Así actúan los abusadores, dijo Harper. Retuercen la realidad hasta que dejas de confiar en ti misma. Grace volvió al espejo. Pensé que me amaba. Decía que me cuidaría. Quiso que dejara mi trabajo, que descansara por el bebé. Me pareció tierno. Ahora sé que era control. El teléfono de Harper vibró. Leyó el mensaje. Owen confirma que tiene copias de las 16 cámaras. Uno de los abogados de Dominic le ofreció $50,000 para borrarlas. El estómago de Grace se revolvió. No aceptó, ¿verdad? No. Dijo que tiene hijas. Quiere hacer lo correcto. Por primera vez esa noche, Grace sintió una chispa de esperanza. Había pruebas, algo real, algo que Dominic no podría distorsionar. Harper le tocó el brazo. Iremos con Owen mañana. Esta noche dormirás en mi casa. Grace dudó. Si salgo ahora, me seguirá. Siempre lo hace. Entonces, seremos cautelosas.
Saldremos por la cocina. Grace se puso de pie despacio. Le temblaban las piernas. Tocó su mejilla. El dolor era prueba de que no estaba loca. «No puedo creer que haya necesitado esto para ver quién es», susurró. Harper la miró en el espejo. Nadie quiere creerlo, hasta que es demasiado tarde. Abajo, las risas regresaron al jardín. La orquesta cambió de canción. La fiesta continuaba como si nada. Grace y Harper guardaron silencio, escuchando una música que ahora sonaba triste. Grace se miró una última vez. La marca roja, la sangre, el cansancio. Y detrás de su reflejo, la figura firme de Harper. «Se acabó la farsa», dijo Grace. Harper sonrió con tristeza. «Bien, esta vez no está sola». Grace tomó su bolso y siguió a Harper hacia las escaleras traseras. Cada paso resonó en el pasillo vacío. Al llegar a la salida de servicio, el aire nocturno le golpeó el rostro, fresco y limpio. Respiró como si fuera la primera vez en años. Sobre ellas, las cámaras seguían parpadeando en la oscuridad, guardando la verdad que pronto se convertiría en su arma. Grace miró a Harper. «Vámonos». Salieron juntas a la noche, dejando atrás la música, las mentiras y al hombre que creía que jamás sería descubierto. En lo más profundo de ella, bajo el miedo, comenzó a despertar una nueva fuerza. La cafetería olía a espresso quemado y lluvia. Grace se sentó en una cabina del rincón, las manos envueltas alrededor de un vaso de papel que apenas había tocado. No había dormido. El moretón de su rostro se desvanecía hacia un amarillo apagado, pero su cuerpo aún dolía por la tensión. Cada vez que se abría la puerta, se sobresaltaba, esperando a medias que Dominic entrara. Harper se deslizó en el asiento frente a ella, con el pelo recogido en un moño desordenado y el teléfono apretado entre las manos. «Viene en camino», susurró. «Owen dijo que mantengas la cabeza baja. La gente de Dominic ya está husmeando entre el equipo de seguridad. Saben que existe la grabación». El estómago de Grace se revolvió. «La destruirá. Eso es lo que hace. Compra el silencio». «No esta vez», dijo Harper. «Owen no está en venta». Como si fuera una señal, entró un hombre de poco más de 30 años. Llevaba un uniforme de seguridad oscuro con una placa enganchada al cinturón. Sus ojos recorrieron la sala, agudos y cautelosos, hasta posarse en ellas. Se acercó a la mesa y se quitó la gorra. «¿Señora Ashford?» Grace asintió con nerviosismo. «Sí, soy Owen Grant». Su voz era firme pero baja. «Harper me contó lo que pasó. Tengo algo que necesita ver». Sacó una tableta negra de su bolso y la puso sobre la mesa. La pantalla se iluminó mostrando un fotograma pausado del jardín de rosas de la finca Ashford. El corazón de Grace empezó a acelerarse. Owen tocó el icono de reproducir. El material rodó en silencio al principio. La multitud, las risas, la música, el momento antes de que todo saliera mal. Entonces ocurrió. La mano de Dominic se lanzó. El sonido de la bofetada llenó la diminuta cafetería a través de los altavoces de la tableta. Grace se vio tambalear, la cabeza echándose hacia atrás, la palma volando a su mejilla. Todo el instante capturado con una brutal claridad. La garganta se le apretó. Verlo desde fuera de su propio cuerpo empeoraba las cosas. Era innegable, irrefutable y horriblemente real. «Hay 16 ángulos», dijo Owen. «Todos muestran lo mismo. No hay tropiezo, no hay desmayo. Solo él golpeándote». Grace no apartó la vista de la pantalla. «¿Por qué haces esto por mí? Podrías perder tu trabajo». Owen se inclinó hacia adelante. «Porque tengo 3 hijas. No quisiera que vivieran en un mundo donde gente como él se salga con la suya. Los abogados de tu marido me contactaron en 1 hora. Me ofrecieron $50,000 para borrar todo. Cuando me negué, ofrecieron 200. Harper frunció el ceño. «¿Lo denunciaste?» «No hizo falta. Hice copias primero». Sacó un pequeño disco duro externo y lo deslizó por la mesa hacia Grace. «Este es tuyo. Guárdalo bien. Tiene todo el material, marcas de tiempo y metadatos. También incluye la grabación de audio de la estación de ballet. Necesitas escuchar esto». Volvió a tocar la tableta, cambiando a otro archivo. Grace oyó la voz de Dominic, cruda y furiosa. «No me importa que esté embarazada.
Me humilló delante de todos. Tiene que aprender su lugar. Luego siguió el tono sereno de Natalie. Arréglalo en silencio. Tu padre no puede enterarse. La fusión es demasiado importante. Págala si hace falta, pero haz que desaparezca. La grabación terminó. La mano de Grace tembló cuando se la llevó a la boca. Lo estaban planeando. Iban a enterrarme. Sí, dijo Owen, pero ahora tienes pruebas. Grace miró a Harper, que asintió con firmeza. Tenemos que llevar esto a alguien que realmente pueda ayudarte. A alguien por encima de Dominic. Richard, susurró Grace, su padre. Owen asintió. Eleanor Price, su asistente ejecutiva, lleva 30 años con él. Es astuta y no confía en Dominic. Le envié una copia anónima esta mañana. Si alguien puede hacer que Richard vea la verdad, es ella. Grace parpadeó para contener las lágrimas. Él me odiará. Destruiré a su familia. Harper se inclinó hacia adelante. Se merece saber lo que su hijo hizo. No se trata de odio. Se trata de justicia. Owen asintió en acuerdo. No estás destruyendo su familia, Grace. Dominic ya lo hizo. El ruido de la cafetería llenó el espacio entre ellas. Copas que chocan, vapor saliendo de la máquina de espresso. La vida cotidiana continuaba mientras la suya se desmoronaba. Grace cerró la tableta y sostuvo el disco duro en la palma. Pesaba más de lo que debería, como si contuviera todos los secretos que había intentado ocultar. ¿Qué pasa si descubren que me lo diste?, preguntó. Lo harán, respondió Owen con simpleza. Pero estoy listo para eso. Mi esposa está haciendo maletas esta noche. Nos iremos antes del amanecer. Yo estaré bien. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Gracias. Owen se puso en pie y volvió a ponerse la gorra. No me des las gracias todavía. Lo que hagas con ese material decidirá todo. Una vez que lo uses, no hay vuelta atrás. Se fue antes de que Grace pudiera responder. La campanilla de la puerta tintineó, y luego silencio. Harper se inclinó. Lo oíste. Se lo enviamos a Eleanor, y nos aseguramos de que llegue a Richard. Él es el único con suficiente poder para detener a Dominic. Grace miró por la ventana. La lluvia había dejado rayas en el cristal que distorsionaban la vista de los autos que pasaban. Si lo envío, Dominic vendrá por mí. Me destruirá. La voz de Harper se suavizó. Ya lo intentó, pero sigues aquí. Grace asintió despacio. Sus dedos apretaron la unidad. El bebé se movió bajo sus costillas, un recordatorio pequeño de lo que estaba en juego. Abrió el teléfono y creó un correo nuevo. Para Eleanor Price. Asunto. Para Richard Ashford. Mensaje. Necesita ver lo que su hijo ha hecho. Vaciló sobre el botón de enviar. Una vez que lo presionara, su vida antigua desaparecería. Las fiestas, el ático, las ilusiones, todo desaparecería. Su dedo quedó suspendido durante 3 largos segundos. Luego presionó enviar. Harper exhaló. Listo, ya está hecho. Grace se recostó, el pulso martillándole en las sienes. Ahora no hay vuelta atrás. Bien, dijo Harper. Adelante es la única dirección que importa. Por primera vez en semanas, Grace sintió algo parecido al alivio. No era felicidad, no todavía, pero era fuerza, fuerte y real. El tipo que nace al elegir la verdad sobre el miedo. Afuera, la lluvia había parado. Un rayo delgado de sol atravesó las nubes, cayendo sobre la mesa y rozando la esquina de la unidad flash. Brilló como advertencia y promesa a la vez. Grace se puso en pie. Vámonos. Al salir, el pavimento húmedo reflejaba la pálida luz matinal. La ciudad se movía a su alrededor, inconsciente de que un pequeño trozo de plástico ahora contenía el poder para derribar un imperio. En un SUV negro aparcado al otro lado de la calle, un hombre los observó marcharse. Tomó su teléfono y habló en voz baja. Ella tiene el material. Luego arrancó el motor y se marchó. Grace no lo vio. Solo sintió el viento en la cara, el moretón en la mejilla y el latido del niño por nacer contra su palma. No lo sabía todavía, pero la guerra ya había comenzado. El trayecto en ascensor hasta el piso 60 pareció interminable. Grace observaba los números subir mientras su reflejo temblaba en las paredes espejadas. Su pulso retumbaba en los oídos. A su lado,
Eleanor Price permanecía erguida y serena, con el cabello plateado recogido en un moño apretado y una expresión impenetrable. Había sido asistente de Richard Ashford durante 3 décadas. Conocía el poder y sabía cuándo estaba a punto de estallar. Cuando las puertas se abrieron, la vista de Manhattan se extendía tras los ventanales de suelo a techo como una pintura de control. La ciudad brillaba abajo, ajena a que una de sus familias más ricas comenzaba a desmoronarse. Al fondo de la oficina estaba Richard Ashford, alto e inmóvil, con un traje gris impecable y una presencia tan fría que bastaba para silenciar cualquier palabra. No ofreció la mano, solo dijo: «Siéntate, Grace». Ella obedeció. Las palmas le sudaban. El moretón en la mejilla estaba casi cubierto con maquillaje, pero aún dolía. Había imaginado esa reunión toda la noche, repasando cada posible reacción de él. Ira, incredulidad, compasión. Estaba preparada para todo, excepto para el silencio que siguió. Los ojos de Richard se mantuvieron fijos en la ciudad. «Vi la grabación», dijo al fin. Su voz era baja, pero cargada de peso. Las 16 tomas. El estómago de Grace se contrajo. «Entonces sabe que es verdad». «Sé lo que vi», respondió Richard. «Mi hijo golpeó a su esposa embarazada en público. Mintió sobre ello, y su madre lo ayudó a encubrirlo. Entonces se giró hacia ella, con el rostro marcado por líneas de furia y cansancio. Construí esta familia desde la nada. Construí nuestro nombre, nuestra empresa, nuestra reputación. Le di a mi hijo todo, y lo usó para humillar a una mujer que lleva a mi nieta en el vientre». Grace no encontró palabras. Miró sus manos, observando el leve temblor de sus dedos. Eleanor colocó una carpeta sobre el escritorio. «Señor Ashford, el archivo de audio está incluido. Confirma la participación de Natalie». Richard la abrió y presionó reproducir. La voz de Dominic llenó la oficina. «No me importa que esté embarazada». Me hizo quedar como débil. Luego sonó el tono tranquilo y venenoso de Natalie. «Arréglalo en silencio. Págale. Tu padre no debe saberlo». Richard detuvo la grabación. El silencio que siguió fue asfixiante. Exhaló lentamente. «Esa mujer ha estado a mi lado durante 40 años, y esto es lo que hace a mis espaldas». Grace por fin habló. «Lamento que haya tenido que escucharlo». «¿Lo lamentas?» Él se giró bruscamente. «La víctima eres tú. El avergonzado soy yo». Eleanor se acercó. «Señor, ¿qué desea hacer?» Richard se irguió. «Lo que debía hacer hace mucho tiempo. Quitarle el control». Tomó el teléfono del escritorio. «Consíganme a James Caldwell», ordenó. «Y contacten con la junta. Habrá una reunión de emergencia en 1 hora». Colgó y miró a Grace. «Ahora estás a salvo. Nunca volverá a tocarte». La garganta de Grace se cerró. «No entiendo. ¿Qué planea?» «Voy a destituirlo de la empresa. De inmediato. Perderá el acceso a todas las cuentas, privilegios y beneficios que mi nombre le dio». Su voz tembló. «Es su hijo». Los ojos de Richard se suavizaron por un instante. «Y tú llevas a mi nieta. Uno es un legado que debo proteger. El otro, un error que debo corregir». Caminó hacia la ventana. Su reflejo brillaba en el cristal. «Cuando era niño, mi padre trabajaba en los altos hornos. Volvía cubierto de hollín cada noche. Nunca levantó la mano contra mi madre, ni una sola vez. Me dijo que un hombre que golpea a la mujer que lleva a su hijo deja de ser hombre en ese mismo instante. Nunca lo olvidé». Grace escuchó, sin saber si debía responder. Richard continuó. «Dominic lo olvidó. Yo no». La puerta se abrió. James Caldwell, el abogado de la familia, entró con un montón de carpetas. Ya estaba sudando, percibiendo la tensión. «Richard, ¿qué sucede? Me dijeron que era urgente». «Mira esto». Richard le entregó la tableta. James frunció el ceño mientras reproducía el video. Su boca se entreabrió al ver la bofetada repetida desde distintos ángulos. El audio siguió, con el intercambio entre Dominic y Natalie. Cuando terminó, James parecía más viejo. «Dios mío», murmuró. La voz de Richard fue como acero. «Quiero que todo esté listo. Su destitución del consejo, su desheredación legal y protección total para Grace y el bebé. Quiero que sea impecable.
James vaciló. Richard, esto lo destruirá. Destruirá la imagen pública de la familia. La prensa se volverá loca. La fusión con Westbrook. Olvida la fusión, interrumpió Richard. No hay trato que valga mi alma. Grace sintió las lágrimas subir, pero las contuvo. Esperaba resistencia, no una convicción tan firme. James recogió las carpetas lentamente. ¿Y su esposa? La mandíbula de Richard se tensó. Aprenderá las consecuencias de permitir la crueldad. He terminado con la farsa de la familia perfecta. Eleanor asintió con aprobación. Redactaré el comunicado público. No, dijo Richard. Aún no. Primero protegeremos a Grace. Tendrá todo lo que necesite. Vivienda, seguridad, asesoría legal. Está bajo mi protección ahora. Grace contuvo el aliento. No necesito su dinero. No es caridad, dijo Richard. Es justicia. James los miró a ambos. Cuando esto salga a la luz, Dominic contraatacará. Dirá que fue manipulado. Que Grace lo provocó. Los ojos de Richard se entrecerraron. Entonces lo sepultaremos con hechos. Tenemos el video, el audio, testigos y mi testimonio. Que lo intente. Grace miró su regazo. Su mano se movió hacia el vientre. El bebé dio una leve patada. Por primera vez desde la boda, sintió algo parecido a la paz. Richard volvió a mirarla. Necesitas tu propio abogado. Alguien independiente de la familia. Yo haré la llamada. El teléfono de la oficina sonó de nuevo. Eleanor contestó, escuchó y asintió. Dominic exige verlo, señor. Está abajo. La expresión de Richard se endureció. No subirá. Seguridad dice que está gritando en recepción. Entonces que lo escolten afuera. Si se resiste, llamen a la policía. El corazón de Grace dio un salto. Está aquí. Richard la miró a los ojos. No te alcanzará. Eleanor colgó. Ya lo sacaron del edificio. Durante un momento, el silencio volvió a la oficina. La tormenta fuera de los ventanales empezaba a disiparse. Un rayo de sol rompió las nubes y tiñó la ciudad de dorado. Richard volvió a mirar afuera y habló en voz baja. Hiciste lo correcto, Grace. La verdad siempre parece fea al principio, pero es lo único que cura. Grace se levantó, sin saber si debía agradecer o disculparse. No sabía qué más hacer. Hiciste exactamente lo que debías hacer, dijo Richard. Ahora déjame encargarme del resto. Eleanor la condujo hacia el ascensor. Te llamaremos pronto. Quédate en un lugar seguro esta noche. Las cosas se moverán rápido. Cuando las puertas se cerraron, Grace miró hacia atrás. Richard seguía de pie frente a la ventana, con la ciudad brillando bajo sus pies, el peso de su decisión grabado en cada línea de su rostro. Susurró algo para sí mismo, demasiado bajo para que cualquiera lo oyera. Pero Eleanor, a su lado, alcanzó a escuchar las palabras. Un hombre de verdad protege, no hiere. Era la misma frase que había pronunciado décadas atrás en el funeral de su padre. Esta vez no era nostalgia, era un juramento. Abajo, Dominic ya gritaba por teléfono, sin saber que su mundo acababa de desaparecer. El ático de los Ashford en Park Avenue nunca se había sentido tan silencioso. Normalmente vibraba con los sonidos del privilegio, el tintinear de las copas de cristal, las risas educadas de quienes nunca habían escuchado un no. Pero aquella mañana, el silencio llenaba cada rincón de mármol. Natalie Ashford estaba de pie junto a la mesa del desayuno con su bata de seda, el collar de perlas ya puesto como si fuera una armadura. Miraba fijamente su teléfono. El mensaje de Richard era corto y tajante. Reunión de emergencia del consejo. Asistencia obligatoria. 10 de la mañana. Todavía no sabía que no sería una reunión, sino un ajuste de cuentas. En el garaje, el coche negro de Richard salía rumbo a la sede corporativa. En el asiento trasero, él revisaba los documentos que Eleanor había preparado durante la noche. Cartas de despido, órdenes de revocación, documentos legales para la destitución inmediata de Dominic Ashford de todos los cargos familiares y empresariales. Cada página era como un clavo sellando el ataúd del legado de su hijo. Eleanor se sentaba frente a él, serena como siempre. James Caldwell tiene listo al equipo legal. Ejecutarán la destitución en cuanto firme. Richard asintió, con la mandíbula tensa. ¿Y el fideicomiso?
Congelado desde las 8 de la mañana, respondió ella. No volverá a haber $1 de Ashford Holdings. Por primera vez aquella mañana, Richard soltó el aire despacio. Bien, entonces empezamos. Al mismo tiempo, Dominic despertaba en su ático, sin saber lo rápido que el imperio bajo sus pies se desmoronaba. Su teléfono vibraba una y otra vez. Llamadas perdidas, correos, el mensaje de su madre arriba del todo. Tu padre convocó una reunión de emergencia. Averigua qué pasa. Frunció el ceño. Típico. Otro berrinche por la fusión. Se sirvió una copa, aunque aún no eran las 9. El vaso temblaba ligeramente en su mano. Se convenció de que era rabia, no miedo. Cuando llegó a Ashford Industries, Richard ya estaba sentado en la cabecera de la larga mesa de cristal. Los miembros del consejo murmuraban entre sí, percibiendo la tensión sin entenderla todavía. Cuando Dominic entró, sonreía, confiado y encantador, como si nada pudiera tocarlo. Padre, dijo. ¿A qué se debe el drama tan temprano? Richard no devolvió la sonrisa. Siéntate. Dominic rió. ¿Tan grave es? Se sentó, mirando alrededor. Por favor, díganme que esto no tiene que ver con mi esposa otra vez. Tiene que ver con tus actos, dijo Richard con voz fría y firme. Y con la vergüenza que trajiste a esta familia. Eleanor entregó a cada miembro una carpeta. Dentro había capturas impresas, imágenes del video de seguridad, 16 ángulos de la bofetada, la imagen congelada de la mano de Dominic golpeando el rostro de Grace. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Dominic desapareció. ¿Qué es esto? Es la verdad, respondió Richard, y no dejaré que corrompas mi empresa con tu violencia. Una de las directoras, una mujer mayor llamada Helen Park, intervino. ¿Esto fue en la boda? ¿El material pasó por los servidores de la empresa? Sí, dijo Richard. Fue grabado por el equipo de seguridad contratado por Ashford Industries. Técnicamente es propiedad de la empresa. Tengo todo el derecho de usarlo. La silla de Dominic chirrió al levantarse. ¿Hablas en serio? ¿Vas a arruinarme por un error? ¿Por la histeria de tu nuera? La voz de Richard se elevó por primera vez. Siéntate. La orden cortó el aire. Incluso Dominic obedeció. Richard continuó. ¿Crees que esto se trata de una sola bofetada? Se trata de quién eres, del patrón de abuso que escondiste detrás de mi nombre, de tu madre cubriendo tus mentiras, de los abogados que pagaste para silenciar a otros. Todo termina hoy. El rostro de Dominic se enrojeció. Estás exagerando. Grace te está manipulando. Ella te envió ese video, ¿verdad? Claro que sí. Quiere tu compasión. Quiere dinero. ¿Dinero? Repitió Richard. Se inclinó hacia adelante. Rechazó cada oferta que le hice. No pidió nada más que seguridad. Eso es más integridad de la que tú has mostrado jamás. Una risa amarga desde una esquina rompió la tensión un segundo. Dominic se volvió furioso. ¿Les divierte esto? ¿Ver cómo me humillan? Helen Park volvió a hablar. No, Dominic. Lo que vemos es responsabilidad. Por primera vez. Richard tomó la pluma a su lado. A partir de este momento, quedas destituido del consejo de Ashford Industries. Tus derechos de voto, tu salario y tu acceso a los recursos de la empresa quedan cancelados. Dominic rió de nuevo. Un sonido vacío. ¿Crees que puedes borrarme así? Ya lo hice. Richard firmó el último documento y lo deslizó sobre la mesa. Seguridad te acompañará a la salida. 2 guardias uniformados entraron en silencio. Dominic los miró, su incredulidad transformándose en ira. ¿Vas a hacer esto delante de todos? Sí, respondió Richard, porque heriste a alguien delante de todos. Por un momento, Dominic pareció un niño acorralado. Eres mi padre, dijo. Se supone que debes protegerme. Te protegí demasiado tiempo, replicó Richard. Y eso te convirtió en esto. Los guardias se acercaron. Dominic empujó a uno. Los papeles volaron por el suelo. Esto no ha terminado, gritó. Los demandaré. Destruiré todo lo que construiste. Richard no se movió. Ya lo hiciste. Los guardias lo sujetaron por los brazos y lo arrastraron fuera. Sus gritos resonaron por el pasillo hasta que las puertas se cerraron. Durante un largo rato, nadie habló. Richard permaneció inmóvil, mirando los documentos frente a él. Su voz, cuando finalmente sonó,
Fue baja pero firme. Que conste en acta que Dominic Ashford ya no forma parte de esta empresa ni de esta familia. Eleanor reunió los papeles. Está hecho. Helen Park asintió. Es lo correcto, Richard. Doloroso, pero correcto. Richard cerró los ojos un instante. Lo correcto nunca se siente bien al principio. A esa misma hora, Natalie llegó a casa y encontró a Dominic caminando de un lado a otro por la sala, con la corbata deshecha y la mirada enloquecida. ¿Qué hizo?, exigió. Me desheredó, escupió Dominic. Le dio todo a ella, a esa mujer. Está de su parte antes que de la mía. Natalie se quedó inmóvil. No puede ser. Ya lo hizo, respondió Dominic. Congeló mis cuentas, mi fideicomiso, todo. Ella tomó el teléfono. Hablaré con él. No, dijo Dominic, agarrándole la muñeca. Su agarre era fuerte, desesperado. Tú arreglarás esto, siempre lo haces. Natalie se soltó despacio. Por primera vez, vio a su hijo con claridad. La ira, la arrogancia, el peligro. ¿Y si esta vez no se puede arreglar?, susurró. Él la miró sin pestañear. Entonces la destruiremos. A ella, a todos. Natalie retrocedió, la voz temblorosa. Suenas como el peor miedo de tu padre. Sueno como un Ashford, dijo él. Y eso significa que no pierdo, pero en el fondo, ya había perdido. Al otro lado de la ciudad, Richard estaba solo en su oficina, mirando el horizonte. El sol se ocultaba detrás de las torres de cristal. Su reflejo parecía cansado, más viejo que nunca, murmuró a la habitación vacía. El legado no significa nada sin honor. El teléfono sobre su escritorio vibró. La voz de Eleanor sonó. Grace está a salvo. Va camino a Connecticut. He organizado protección. Bien, dijo Richard en voz baja. Asegurémonos de que siga así. Afuera, las luces de la ciudad se encendían una a una. En algún lugar bajo ellas, acababa de comenzar una guerra por la verdad y la supervivencia. Las noticias de la mañana cayeron como un trueno. Todos los canales de Nueva York mostraban el mismo titular. Multimillonario Richard Ashford deshereda a su hijo tras escándalo de violencia doméstica. Los reporteros acamparon frente a la sede de los Ashford antes del amanecer. Los fotógrafos llenaban las aceras. Sus flashes creaban una tormenta de luz blanca. El mundo entero había puesto su mirada en una sola familia. Grace observaba todo, desde el apartamento de Harper. En la televisión aparecía la conferencia de prensa de Richard. Sus palabras resonaban por toda la habitación. La riqueza no justifica la violencia. Las acciones de mi hijo son indefendibles. Desde hoy, ya no forma parte del legado Ashford. Grace estaba sentada en el sofá con las manos entrelazadas. El moretón en su rostro se desvanecía, pero el miedo seguía ardiendo en su interior. Harper apagó la televisión y se sentó a su lado. Lo hizo, dijo en voz baja. De verdad lo hizo. Grace asintió. Y ahora todos lo saben. Al otro lado de la ciudad, Dominic golpeó el escritorio con el puño. El impacto hizo volar un montón de periódicos al suelo. Todos los titulares llevaban su vergüenza. La bofetada que dio la vuelta al mundo. El heredero Ashford expuesto. Un imperio construido sobre la violencia. Se volvió hacia el espejo detrás del bar. Su reflejo le resultaba ajeno. Ojos rojos, barba sin afeitar, el rostro deformado por la ira. Cree que puede borrarme, murmuró. Cree que puede enterrarme. Su teléfono sonó. Respondió al primer tono. Castellano, dijo, reconociendo la voz de su nuevo abogado. El tono de Anthony Castellano era frío y calculado. He visto el video. Es grave, pero puedo arreglarlo. ¿Cómo?, preguntó Dominic. Cambiamos la historia. No negamos el contacto, lo redefinimos. Ella tropezó. Tú intentaste ayudarla. Ella lo malinterpretó. La mostramos como inestable, hormonal, emocional, una víctima de su propia imaginación. El público olvida rápido si le damos el relato adecuado. Dominic apretó la mandíbula. ¿Crees que funcionará? No se trata de la verdad, dijo Castellano. Se trata de percepción. Y la percepción es un producto que yo vendo muy bien. Esa tarde, Dominic y Castellano se presentaron ante una pared de micrófonos. Las cámaras destellaban.
Dominic vestía un traje azul marino con una expresión cuidadosamente ensayada. Castellano habló primero, con voz segura y profesional. Mi cliente lamenta profundamente el malentendido ocurrido en la boda de su primo. La señora Ashford ha estado bajo una gran tensión durante su embarazo. El incidente ha sido exagerado por los medios y aprovechado por quienes buscan atención. Dominic dio un paso al frente, bajando la mirada como si estuviera arrepentido. Amo a mi esposa, dijo. Amo a nuestra hija por nacer. Jamás las dañaría intencionalmente. Todo esto se ha sacado de contexto. Les pido privacidad mientras intentamos sanar nuestra familia. Los reporteros lanzaron preguntas. Sus voces se mezclaban. Señor Ashford, ¿niega el video? ¿Es cierto que su padre lo desheredó? ¿Ha hablado con Grace? Dominic levantó la mano. He dicho lo que debía decir. Se dio la vuelta y se marchó, mientras los flashes seguían encendiéndose. El video se transmitió en menos de una hora. Grace lo miró incrédula. En todos los canales, la disculpa ensayada de Dominic se repetía sin cesar. El mismo hombre que la había golpeado ahora parecía un héroe herido. Las redes sociales se dividieron. Algunos lo llamaban monstruo, otros víctima. La misma mentira repetida hasta parecer verdad. Harper arrojó el control remoto. Te están pintando como loca. Mira estos comentarios. Te llaman inestable. El pecho de Grace se tensó. Eso es lo que hace. Retuerce la realidad hasta que todos dudan de mí. No todos, dijo Harper. Richard te cree. Y yo también. Lucharemos con hechos. Una hora después, sonó el teléfono. Era Eleanor. Grace, tienes que venir a la oficina. Richard quiere verte. Cuando llegó, el edificio estaba rodeado de reporteros. Seguridad la llevó por una entrada privada hasta el último piso. Richard la esperaba, de pie junto a un televisor que mostraba la conferencia de Dominic. Su rostro era severo, pero sus ojos mostraban una mezcla de decepción y determinación. Está usando los medios para reescribir la historia, dijo Richard. Responderemos con la verdad. ¿Cómo?, preguntó Grace en voz baja. Mañana por la mañana, publicaré el video completo sin editar. Cada segundo, cada ángulo, sin narración. Solo la verdad. Grace contuvo el aliento. Eso lo destruirá. Esa es la idea, respondió Richard. Él ya intenta destruirte. No dejaré que gane. Eleanor intervino. Nuestro equipo legal preparará una declaración. Enfatizaremos la transparencia. Dejaremos que el público juzgue. Grace dudó. El público no siempre se preocupa por la verdad. Les interesa el espectáculo. Richard asintió. Entonces les daremos ambos. Esa noche, el video se filtró antes del lanzamiento oficial. Alguien del departamento de medios lo envió a varios medios. A medianoche ya era viral. 16 ángulos. Alta definición. Audio claro. La bofetada. Las mentiras. El encubrimiento. Millones lo vieron con incredulidad. Dominic despertó con una avalancha de llamadas. Reporteros afuera. Su madre al teléfono, desesperada. Está en todas partes, lloró Natalie. Todos lo han visto. Él tomó las llaves y salió furioso. Voy a arreglar esto. Dominic, no. Pero ya se había ido. Al amanecer, los camiones de noticias cubrían las calles frente a la residencia Ashford. Grace permanecía escondida en el apartamento de Harper, con las cortinas cerradas. Podía oír el ruido del mundo a través del vidrio. Autos, voces, caos. Su teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de desconocidos, periodistas, viejos amigos. Algunos ofrecían apoyo. Otros la acusaban de destruir a un buen hombre. Harper revisaba las redes sociales. El video alcanzó 20 millones de vistas en una noche. Grace cubrió su rostro con las manos. No quería esto. Solo quería que él se detuviera. Al otro lado de la ciudad, Dominic estaba en la oficina de Castellano. El abogado tenía el ceño fruncido. Ya no hay forma de controlar los daños. El video es demasiado claro. Tu única salida es alegar estrés emocional, decir que fue un accidente, un momento de tensión. Pasamos de negación a arrepentimiento. Dominic golpeó el escritorio. No voy a disculparme otra vez. Harás lo que sea necesario, dijo Castellano con frialdad. Porque ahora no solo pierdes tu empresa, estás a punto de perder tu libertad. El fiscal ya está mirando el caso.
Podrías enfrentar cargos por agresión. Por primera vez, el miedo real cruzó el rostro de Dominic. Él no dejará que eso pase. Mi padre no permitirá que vaya a prisión. Castellano se recostó en la silla. Tu padre es la razón por la que pasará. Dominic se levantó de golpe y salió. El teléfono volvió a sonar. Era su madre. Dominic, por favor, escúchame. Tu padre habla en serio. Debes salir de la ciudad. Mantente oculto. Lo resolveremos. Pero Dominic no escuchaba. Ya planeaba su siguiente movimiento. Esa noche observó por la ventana de su ático. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo. Cada edificio, cada luz, cada símbolo de poder pertenecía ahora a otros. A su padre, a Grace, a la verdad. Susurró a la habitación vacía. Si quieren guerra, la tendrán. En algún lugar de la ciudad, Grace sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si la propia noche le hubiera respondido. El aire en Connecticut era frío y limpio. Nada que ver con la neblina metálica de Manhattan. Grace estaba de pie junto a la ventana de la casa segura, observando cómo el viento se movía entre los árboles altos. La propiedad pertenecía a un socio de negocios de Richard, oculta entre kilómetros de terreno privado. Nadie podía alcanzarla allí, o al menos eso creían todos. Harper dormía en el sofá, con la computadora portátil abierta a su lado. Una taza de té medio vacía se había enfriado. Grace intentó cerrar los ojos, pero su cuerpo se negaba a descansar. Cada ruido la hacía sobresaltarse. Cada ráfaga de viento le parecía el sonido de pasos. Su instinto le gritaba que la paz nunca duraba. Cerca de la medianoche, fue a la cocina a llenar su vaso. El suelo crujía bajo sus pies descalzos. El silencio se sentía demasiado pesado, como una respiración contenida. Dejó el vaso sobre la mesa y se volvió hacia la puerta. Entonces lo escuchó, el crujido de la grava afuera. Lento, deliberado. Su corazón dio un salto. Se quedó inmóvil escuchando. Un paso, luego otro. Alguien caminaba por el porche. Grace tomó su teléfono. Sin señal. La tormenta anterior había derribado la torre. Susurró el nombre de Harper, pero su voz sonó débil y temblorosa. La manija de la puerta principal se agitó. Harper se despertó sobresaltada. ¿Qué fue eso? Antes de que Grace pudiera responder, una sombra pasó frente a la ventana. La silueta de un hombre, alto y ancho, moviéndose hacia el costado de la casa. «Cierra la puerta trasera», dijo Grace. Ahora. Harper corrió. Grace se dirigió al frente con las manos temblorosas. Recordó el número de emergencia que Richard le había dado, el de seguridad privada. Marcó, pero la llamada no se completó. Un segundo después, el vidrio del pasillo se rompió. El sonido fue agudo y violento. Grace gritó. Harper tomó la barra de hierro de la chimenea y corrió hacia ella. Entonces apareció él, Dominic. Entró por la ventana rota, con el abrigo empapado de lluvia y los ojos ardiendo de furia. «¿Pensaste que podrías esconderte de mí?», dijo. Su voz era baja, casi tranquila, pero había algo salvaje debajo. Grace retrocedió. «No deberías estar aquí. Hay una orden de restricción». Él soltó una risa vacía. «¿Crees que un papel puede detenerme? Me humillaste ante el mundo. Pusiste a mi padre en mi contra. Destruiste mi nombre». «Tú lo destruiste», respondió Grace con voz temblorosa. Él dio otro paso. «Yo te hice. No eras nadie antes de mí. Nadie sabía quién eras». Harper levantó la barra. «Da un paso más y te la clavo en la cabeza». Los ojos de Dominic se movieron hacia ella. «No te metas». «No te tengo miedo», dijo Harper, aunque su voz tembló. Dominic se movió rápido, la tomó por la muñeca y la empujó. La barra cayó al suelo. Grace corrió para ayudarla, pero él la atrapó por el brazo. Su agarre era de hierro. «Me perteneces», dijo. «Tú y ese bebé». Grace intentó zafarse. «Suéltame. ¿Crees que puedes quitarme a mi hijo? ¿Que puedes vivir en una de mis casas y llamarte libre?» El sonido de sirenas a lo lejos interrumpió sus gritos. Él se detuvo. Grace no. Le dio una patada en la pierna, rompiendo su equilibrio. Él tropezó, maldiciendo, y ella corrió. Harper se levantó y la siguió. Llegaron a las escaleras justo cuando Dominic se lanzó de nuevo,
agarrando el vestido de Grace. La tela se rasgó cuando ella se soltó. Llegaron a la cocina. Harper tomó el teléfono otra vez, pero seguía sin señal. «Vamos, vamos», murmuró. Afuera, las luces azules y rojas parpadeaban entre los árboles. La policía los había encontrado. Dominic miró hacia la ventana, la rabia deformándole el rostro. «Los llamaste», dijo. «Se llamaron solos», respondió Grace. «Tu padre se aseguró de que estuviera protegida». Él la miró con odio. «¿Crees que esto termina conmigo esposado? ¿Que ese bebé crecerá sin mi nombre? Es mía, Grace. No puedes borrarme». La puerta principal se abrió de golpe. «¡Policía!», gritó una voz. «Suelte el arma y aléjese». Dominic se giró, levantando las manos, fingiendo calma. «Oficiales», dijo. «Ha habido un malentendido». Los policías avanzaron con las armas desenfundadas. Grace se quedó inmóvil, temblando. Uno de ellos la protegió a ella y a Harper. «Ya está a salvo, señora», dijo. Pero Dominic no había terminado. Dio un paso hacia Grace, con la voz quebrada. «Te arrepentirás», susurró. «Te arrepentirás de todo». Los oficiales lo tiraron al suelo. Las esposas hicieron clic. Él se retorció, gritando. «¡No pueden quitármela! ¡Es mi esposa! ¡Lleva mi sangre!». Grace se dio la vuelta, llorando. Harper la abrazó por los hombros. «Ya terminó», susurró. Pero Grace sabía que no era verdad. No del todo. No hasta que el mundo viera quién era él realmente. Mientras lo sacaban bajo la lluvia, el SUV negro de Richard se detuvo detrás de los autos de policía. Bajó con un paraguas en la mano, el rostro pálido pero sereno. Al ver a Grace, su expresión cambió a algo humano, mezcla de alivio y culpa. «¿Estás herida?», preguntó acercándose. Grace negó con la cabeza. Intentó entrar. Dijo que quería al bebé. La mandíbula de Richard se endureció. «Nunca los volverá a tocar». «Lo juro». Un oficial se acercó. «Está bajo custodia, señor Ashford». Se resistió, pero lo detuvimos. Richard asintió. «Manténganlo encerrado. Me aseguraré de que los cargos se mantengan». Mientras Dominic era empujado dentro del coche patrulla, miró por la ventana cubierta de lluvia. Su mirada encontró la de su padre. «Estás matando a tu propia sangre», gritó. Richard sostuvo su mirada sin pestañear. «Estoy salvando lo que queda de ella». Las puertas del coche se cerraron, ahogando sus gritos. El convoy se alejó en la noche, con las luces reflejándose en la lluvia. Grace estaba descalza, temblando en el barro. Richard se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. «Ya terminó», dijo, aunque su voz no sonaba convencida. Dentro de la casa, Harper se sentó en el suelo, negando con la cabeza. «Te habría matado». Lo vi en sus ojos. Grace se dejó caer a su lado. Ya mató a la persona que era antes. Afuera, el último coche de policía desapareció por el camino. La noche volvió a quedarse en silencio. El tipo de silencio que solo llega después del caos. Richard miró la ventana rota y los pedazos de vidrio esparcidos en el suelo. «Esta casa ya no es segura», dijo. «Mañana te mudarás a un lugar donde nunca puedan encontrarte». Grace asintió. Puso una mano sobre su vientre, sintiendo el leve movimiento bajo su palma. «Es fuerte», susurró. «Sobrevivió esta noche». Richard inclinó la cabeza. «Y tú también». Por primera vez, Grace le creyó. Miró hacia la oscuridad. La lluvia se había vuelto una llovizna. Las luces que se alejaban aún se reflejaban sobre el suelo mojado, recordándole la tormenta que había pasado y la que aún estaba por venir. El tribunal del centro de Hartford era un edificio de vidrio y piedra que parecía contener la respiración. Los reporteros se agolpaban en los escalones, con los micrófonos levantados como armas, lanzando preguntas que resonaban contra las paredes. El caso se había convertido en noticia nacional. Todos los medios lo llamaban el escándalo Ashford. Dentro, el aire olía a madera pulida y tensión. Grace estaba sentada en la mesa de la parte demandante junto a su abogada, Sarah Chen, que hojeaba un montón de archivos. Le temblaban un poco las manos, pero sus ojos se mantenían firmes. Al otro lado del pasillo, Dominic estaba con su equipo de defensa, encabezado por Anthony Castellano. Llevaba un traje negro, el cabello peinado hacia atrás
el rostro sereno, pero los ojos ardían cuando la miraban. El juez entró. Todos de pie. Todos se levantaron. El corazón de Grace latía tan fuerte que creyó que podría cubrir la voz del juez. Sentía el peso del momento sobre el pecho. Esto ya no era solo sobre ella. Era sobre la verdad, sobre lo que quedaría después de que las mentiras desaparecieran. Grace Ashford contra Dominic Ashford, anunció el secretario. El juez asintió. Puede comenzar. Sarah se puso de pie. Su tono era claro y firme. Su señoría, la evidencia que presentaremos no es especulación, es hecho. El acusado agredió a su esposa, embarazada de 7 meses, durante un evento público. 16 cámaras de seguridad captaron el incidente desde múltiples ángulos. No hay distorsiones, ni ediciones, ni duda. Luego, el acusado intentó ocultar el crimen mediante intimidación y sobornos. Hoy mostraremos no solo lo que hizo, sino la crueldad deliberada detrás de sus actos. Castellano se levantó, abrochándose el saco. Su voz tenía la confianza suave de quien está acostumbrado a ganar. Su señoría, mi cliente lamenta profundamente lo ocurrido, pero esta no es una historia de abuso. Es una historia de malentendidos, de manipulación, y de una mujer cuya inestabilidad emocional ha sido explotada por intereses poderosos, incluido el padre separado de mi cliente. Grace apretó los puños debajo de la mesa. Dominic permanecía inmóvil, mirando al frente. El primer video apareció en la pantalla. La bofetada, el silencio, las consecuencias. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el juez se inclinó hacia adelante. Cada sonido, cada ángulo, cada detalle estaba allí. La mano de Dominic golpeando su rostro. La multitud paralizada. La mentira que siguió. Sarah detuvo el video. Su señoría, esta no es la reacción de un hombre que roza accidentalmente a su esposa. Es un acto de violencia. Y no fue la primera vez. Grace tragó saliva. Tenía la garganta seca. Había revivido ese momento muchas veces, pero verlo proyectado en una pantalla de 3 metros lo hacía sentir nuevo otra vez. Crudo, cruel e innegable. Castellano se levantó. El video carece de contexto. No hubo intención de dañar. La demandante tropezó y mi cliente trató de sostenerla. El sonido se ha malinterpretado. ¿Malinterpretado?, repitió Sarah. Escuchemos lo que dijo después. Reprodujo el segundo clip, el audio grabado cerca del área de estacionamiento. La voz de Dominic llenó la sala. No me importa que esté embarazada. Me humilló delante de todos. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Los rostros de los jurados se endurecieron. Dominic apretó la mandíbula, pero no habló. Sarah se volvió hacia el juez. Intención, su señoría. La voz de Castellano vaciló por primera vez. La declaración fue hecha en un momento de ira. No prueba una agresión. Richard estaba sentado detrás de Grace en la primera fila, con las manos entrelazadas, los ojos fijos en su hijo. Cuando terminó el audio, se levantó. Su señoría, con su permiso, quisiera testificar. La sala murmuró. El juez asintió. Proceda. Richard subió al estrado. Parecía más viejo que una semana atrás, pero su voz tenía la calma de la convicción. Soy Richard Ashford, el padre de Dominic. He visto el video, he escuchado el audio, y he reconocido el patrón. Esto no es ira, es privilegio. Mi hijo cree que la riqueza lo protege de las consecuencias. No es así. Castellano se puso de pie. Señor Ashford, ¿es consciente de que su testimonio podría dañar la reputación de su empresa? Richard lo miró con firmeza. La reputación de la empresa no vale nada si se construye sobre el silencio. No seré el tipo de hombre que esconde la maldad para preservar un imperio. Miró directamente a Dominic. Levantaste la mano contra una mujer que lleva a mi nieta. Ese momento terminó todo entre nosotros. El rostro de Dominic se quebró. Estás destruyendo a tu propia familia. No, dijo Richard. Estoy salvando lo que queda de ella. El juez golpeó con el mazo. Orden. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. Siempre había soñado con que alguien la defendiera así, y ahora estaba ocurriendo ante todo el mundo. Después de que Richard bajó del estrado, Sarah llamó a la siguiente testigo. Harper. Ella relató la noche de la boda, la confrontación
y la noche en que Dominic irrumpió en la casa de Connecticut. Su voz solo tembló una vez, cuando dijo. La miraba como si fuera algo que le pertenecía. Cuando terminó, la sala volvió a quedar en silencio. Entonces Castellano hizo su movimiento. Su señoría, llamó a la señora Natalie Ashford. El ambiente se agitó. El estómago de Grace se contrajo cuando Natalie entró, erguida, con sus perlas brillando bajo las luces. Miró directamente a Richard mientras se sentaba. Señora Ashford, dijo Castellano, ¿presenció usted personalmente algún abuso? La voz de Natalie fue tranquila. No, mi hijo tiene mal genio, sí, pero ama a su esposa. Cometió un error, pero esto ha sido distorsionado por personas que buscan venganza. Sarah se levantó. ¿Es cierto, señora Ashford, que fue grabada aconsejando a su hijo encubrir la agresión? Los ojos de Natalie brillaron. Estaba protegiendo a mi familia. ¿Mintiendo?, preguntó Sarah. Natalie dudó. La sala contuvo la respiración. Richard habló desde su asiento. Respóndale. La compostura de Natalie se quebró. Tenía miedo, dijo. Miedo de perderlo todo. Sarah asintió despacio. Ya lo perdió. Natalie bajó la mirada. El silencio llenó la sala, solo roto por su respiración entrecortada. Por la tarde, la evidencia estaba completa. Los videos, los audios, los testimonios. La verdad había quedado desnuda. Dominic miraba al suelo, su confianza desaparecida. Cuando el juez anunció un receso, los reporteros salieron corriendo para transmitir lo ocurrido. Grace permaneció sentada. Su cuerpo temblaba de cansancio, pero su corazón se sentía más liviano que en meses. Richard puso una mano sobre su hombro. «Fuiste valiente hoy», dijo en voz baja. Ella asintió. «¿Y tú también?» Al otro lado, Dominic susurró algo a Castellano. El abogado asintió con el ceño fruncido, planeando el siguiente movimiento. Pero en el fondo, ambos sabían que la verdad ya había ganado. Afuera, el cielo se había vuelto gris. La lluvia empezó a caer, golpeando los ventanales del tribunal. Grace miró las gotas deslizarse por el vidrio, cada una reflejando débilmente la imagen de la sala detrás de ella. Mañana llegaría el veredicto, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que diría. El cielo sobre el tribunal tenía el color del plomo. Una lluvia constante caía sobre la ciudad mientras la gente se alineaba en los escalones. Los paraguas se abrían como flores oscuras. Dentro, la sala del tribunal estaba llena más allá de su capacidad. Los reporteros ocupaban cada banco. Las cámaras esperaban fuera de las puertas, listas para captar los primeros rostros que salieran. Era el día del juicio. Grace estaba sentada en silencio junto a su abogada, Sarah Chen, con las manos entrelazadas en el regazo. Apenas había dormido la noche anterior. Cada segundo de espera parecía alargarse más de lo normal. Al otro lado del pasillo, Dominic estaba inmóvil. Su traje, antes impecable, estaba arrugado, la corbata floja. Por primera vez, no había arrogancia en su postura, solo la mirada de un hombre que finalmente comprendía que el poder no podía comprar el perdón. El juez entró. Todos de pie, todos se levantaron. El sonido de las sillas raspando el suelo resonó como un trueno. Cuando se sentaron de nuevo, la voz del juez llenó el silencio. Después de revisar todas las pruebas, incluidos los videos, los audios y los testimonios, este tribunal declara al acusado, señor Dominic Ashford, culpable de agresión agravada e intimidación. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Dominic se volvió pálido. «No», murmuró. Su voz se quebró. «No, esto no está pasando». El juez continuó. El tribunal también reconoce a la demandante, señora Grace Ashford, por su valentía al presentarse a pesar de la intimidación sufrida. La sentencia incluirá una orden de restricción permanente y la concesión total de la custodia del hijo que espera. Las lágrimas llenaron los ojos de Grace. Había imaginado este momento incontables veces, pero nada la preparó para la ola de alivio que la envolvió. El peso que la había oprimido durante meses finalmente se levantó. Dominic se levantó de su asiento. «Esto es una locura. Ella miente. Todo fue planeado por ella y por mi padre». «Suficiente», dijo el juez con firmeza. «Manténgase en silencio o será sancionado». Dos oficiales se acercaron.
Dominic los miró con rabia, pero volvió a sentarse, con los puños cerrados. El mazo golpeó una vez. El veredicto era definitivo. Los reporteros salieron corriendo para dar la noticia. La historia inundaría las pantallas de todo el país en cuestión de minutos. Grace permaneció sentada, congelada entre el asombro y el alivio. Richard se levantó lentamente desde la última fila y se acercó a ella. No habló, solo colocó una mano sobre su hombro. Fue un gesto simple, pero decía más que cualquier palabra. Sarah susurró: «Se acabó, Grace. Ganaste». Grace asintió débilmente. «No gané yo. Ganó la verdad». Al otro lado, el abogado de Dominic le hablaba al oído. El rostro de Dominic se torció de pánico. «Apelaremos», dijo en voz alta. «Esto no ha terminado». Richard se volvió hacia él. Su voz fue baja pero cortante. «Sí, ya terminó». Los oficiales escoltaron a Dominic fuera de la sala. El sonido de las esposas cerrándose resonó como una puerta que se cierra. Forcejeó una vez y luego se rindió. Las cámaras parpadearon a través de la ventana cuando lo sacaron. El mundo entero observaba su caída. Natalie permaneció en el fondo, con la cabeza inclinada. No había dicho una palabra desde el día anterior. Cuando por fin levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Richard. Él la miró largo rato, con un gesto que no se podía leer, y luego se dio la vuelta. Ya no quedaba nada que decir. Afuera, la lluvia golpeaba los escalones del tribunal. Los reporteros se agolpaban mientras el coche policial se alejaba. El rostro de Dominic se veía tras el vidrio, pálido y vacío. Antes, había sido el símbolo del poder. Ahora era el rostro de la vergüenza. Grace y Sarah salieron por una puerta lateral, protegidas por los guardias. Aún así, los flashes la siguieron. Las voces gritaban preguntas. «Grace, ¿cómo se siente con el veredicto? ¿Qué hará ahora? ¿Tiene miedo de represalias?» Grace se detuvo al pie de los escalones. La lluvia empapaba su abrigo, pero no le importaba. «Me siento libre», dijo con calma. Fue la única declaración que dio. Esa noche regresó al hospital para un último control. El latido del bebé sonaba fuerte y constante en el monitor. El médico sonrió. «Es fuerte», dijo. «Las dos lo son». Grace sonrió débilmente. «¿Hope?», susurró. «Ese es su nombre». Al otro lado de la ciudad, Richard estaba en su oficina, mirando las noticias. El titular pasaba por la pantalla. «Heredero Ashford condenado. Imperio en ruinas». La voz del presentador mezclaba asombro y gravedad. «Richard», dijo Eleanor suavemente desde su lado. «Ya está hecho». Él asintió. «No, aún no. Ahora debemos reconstruir». Apagó el televisor. Por primera vez en años, la oficina se sentía tranquila, casi en paz. Pensó en todo lo que había perdido. Su matrimonio, su hijo, la imagen perfecta de la empresa. Luego pensó en lo que había recuperado. Un sentido de honor. Un futuro que ya no estaría construido sobre el silencio. Mientras tanto, Dominic estaba solo en una celda. El sonido del agua goteando resonaba en el pequeño espacio de concreto. Sus pensamientos corrían sin control. Repetía la bofetada una y otra vez en su mente, tratando de justificarla, de culparla, de creer que aún tenía poder. Pero el poder se había ido. El imperio que lo protegía se había derrumbado. El nombre de su padre, la empresa, la fortuna, todo había desaparecido. Miró hacia la pequeña ventana enrejada. Afuera, la lluvia había cesado. El aire olía a hierro y polvo. Por primera vez, Dominic Ashford estaba solo consigo mismo, y no le gustó lo que vio. Al amanecer, llegó al tribunal una carta dirigida a Grace. Provenía de Richard. Dentro había una nota corta escrita con letra firme y elegante. «Te enfrentaste a todo lo que te enseñamos a temer. Eso te hace más fuerte que todos nosotros. Cuando el mundo olvide, recuerda que la verdad nunca lo hace. R.A.» Grace la leyó 2 veces. Luego la dobló y la guardó en su bolso. Miró por la ventana del hospital, hacia la ciudad que despertaba bajo el cielo gris. Por primera vez en meses, la luz no le pareció dura, le pareció limpia. Esa mañana, Sarah llegó con una sonrisa. «La orden de restricción es permanente. Tú y tu hija están oficialmente seguras». Grace asintió. «Gracias». «¿A dónde irás ahora?», preguntó Sarah.
A casa, respondió Grace. Donde quiera que eso sea por fin. Al salir del hospital, el aire olía a lluvia y a sol. Un fotógrafo intentó seguirla, pero seguridad lo detuvo. Subió al coche donde Harper ya la esperaba. Su amiga sonrió entre lágrimas. Lo lograste. Grace negó con la cabeza. Lo logramos. El coche se alejó del bordillo, mezclándose con el tráfico lento de la mañana. Detrás, el tribunal se desvanecía en la distancia. El capítulo del miedo se cerraba. Frente a ellas, el mundo se abría de nuevo, inmenso e incierto, pero lleno de posibilidades. Por un instante, Grace puso la mano sobre su vientre. El bebé se movió suavemente, vivo y firme. Susurró para sí misma. Ahora somos libres. La ciudad se movía a su alrededor, indiferente y eterna. Pero para Grace, el mundo ya nunca sería el mismo. Había pasado un año completo desde el veredicto, pero en la memoria de Grace, el eco del tribunal seguía vivo. El sonido del mazo, las palabras del juez y el murmullo de las voces después de la condena de Dominic permanecían en su mente como una vieja canción imposible de olvidar. La ciudad había seguido adelante, como siempre lo hacen las ciudades, pero su vida había renacido de entre los escombros. Era primavera en Los Ángeles y la luz de la mañana se extendía suavemente por la fachada de vidrio de un nuevo edificio en el centro. El letrero brillaba con el sol naciente. Fundación Hope. Las letras estaban grabadas en plata, simples y firmes. La fundación ofrecía ayuda legal, vivienda y asesoramiento a mujeres que habían sobrevivido a la violencia doméstica. El nombre había sido idea suya. Hope no solo era el nombre de su hija, era el significado de todo por lo que había luchado. Dentro del vestíbulo, periodistas e invitados se reunían para la inauguración. Flores adornaban el suelo de mármol. El aire estaba lleno de expectación. Grace estaba junto al podio, sosteniendo a su hija en brazos. La pequeña tenía los ojos grises de su padre, pero ninguna de sus sombras. Sonreía con facilidad. Sus diminutas manos sujetaban el relicario del cuello de su madre. Harper ajustó el micrófono. ¿Estás lista?, preguntó. Grace sonrió levemente. Tan lista como puedo estar. Avanzó hacia el podio. La sala se quedó en silencio. Las cámaras se enfocaron en ella, esperando. Su voz era tranquila, firme. Hace un año me presenté en un tribunal y dije la verdad. Estaba aterrada, pero sabía que el silencio me destruiría más que sus manos. Hoy estoy aquí no como una víctima, sino como una sobreviviente. La Fundación Hope existe para que ninguna mujer tenga que enfrentar sola lo que yo enfrenté. El aplauso llenó el salón. Grace continuó, con los ojos brillantes pero secos. Cuando estaba atrapada, creía que el amor podía curar la crueldad. Que si me esforzaba lo suficiente, él cambiaría. Pero el amor no puede sanar lo que elige no ser sanado. Lo que nos cura es la verdad, y lo que nos salva es creer que merecemos algo mejor. Al fondo del salón, Richard observaba en silencio. Estaba junto a Eleanor, que sonreía con una dulzura poco habitual en ella. Richard se veía mayor, con el cabello plateado en las sienes, pero sus ojos conservaban la fuerza. Cuando el discurso terminó, fue el primero en ponerse de pie y aplaudir. Después de la ceremonia, salieron juntos al aire libre. El ambiente olía a flores y a sol. Grace acomodó a su hija en el otro brazo. Richard miró a la bebé y sonrió. «Tiene tu sonrisa», dijo. «Y tu fortaleza», respondió Grace. Él asintió. «Nunca pensé que volvería a sentir paz después de todo». «La paz no llega al olvidar», dijo ella con suavidad. «Llega al enfrentarlo». Se quedaron en silencio, mirando cómo la prensa recogía su equipo. Al otro lado de la calle, un cartel aún mostraba el viejo titular del escándalo del año anterior. Heredero Ashford, condenado. Pronto incluso eso sería reemplazado por nuevas noticias. Nuevo caos. Pero para Grace, el silencio entre esos titulares ya era suficiente. Esa tarde, Grace regresó a su casa en Pasadena. El sol entraba por las ventanas, proyectando haces dorados sobre el suelo. Harper estaba en la cocina preparando té, mientras Sarah Chen leía un documento legal en el sofá. Se habían convertido en una familia, unidas por el fuego que habían atravesado juntas. Harper levantó la vista.
¿Cómo se siente ser dueña de una fundación que ya tiene lista de espera de mujeres pidiendo ayuda? Grace sonrió. Se siente como tener propósito. Sarah cerró su carpeta. Los abogados de Richard finalizaron los documentos esta mañana. El fondo fiduciario de Hope es permanente. Nadie podrá tocarlo ni revocarlo, ni siquiera él. Grace asintió despacio. Así debe ser. Por un momento, la sala quedó en silencio. Luego la bebé se movió en sus brazos y soltó un pequeño llanto. Grace la meció suavemente. «Shh, mi amor, todo está bien». Harper se acercó. «Está creciendo tan rápido. Se parece a ti cuando sonríe». Grace besó su frente. Ella es todo lo que él intentó destruir y todo lo que no pudo. Afuera, la luz comenzó a desvanecerse. El cielo se tiñó de naranja, luego de rosa y violeta. Grace caminó hacia la ventana y miró el horizonte. En algún lugar detrás de esas nubes estaba el recuerdo de todo lo que la había roto. En esa misma distancia, Dominic seguía cumpliendo su condena. Solo, olvidado por el imperio que una vez dominó. Cerró los ojos, dejando que la calma la envolviera. Luego susurró. Por fin terminó, pero una parte de ella sabía que no era solo un final, era un comienzo. Esa noche, después de que sus amigas se marcharon, Grace acostó a la bebé y subió las escaleras de la vieja mansión Carter. Richard le había regalado la casa un mes antes, insistiendo en restaurarla a su belleza original. La escalera de mármol brillaba bajo una luz blanca y suave. El quinto peldaño, aquel donde había caído la peor noche de su vida, aún tenía una pequeña grieta. Los constructores habían querido repararla, pero ella se negó. Sostenía un pequeño ramo de flores azul cielo, del mismo tono que el vestido que había llevado aquella noche. Colocó las flores sobre el quinto peldaño y susurró. «Por la chica que pensó que era débil». Su voz tembló, pero no se rompió. «Y por la mujer que aprendió que no lo era». El aire estaba tibio y quieto. A través de la ventana alta, la luz de la luna bañaba el mármol con un brillo plateado. La grieta en el peldaño brillaba débilmente, ya no como una herida, sino como un recuerdo. Grace se quedó allí un largo rato, escuchando el silencio de la casa, el suave tic del reloj en el piso de abajo, el sonido tranquilo de la respiración de su hija en la habitación. Cada sonido era una prueba de que la vida había seguido, de que había sobrevivido. Cuando finalmente se dio la vuelta para irse, se detuvo un momento en lo alto de las escaleras y susurró una última promesa. «Nunca conocerás el miedo, Hope. Solo la fuerza, solo el amor». Abajo, el leve murmullo de la ciudad entraba por la ventana abierta. Afuera, una brisa movía las flores del jardín y llenaba la casa con su perfume. Grace regresó a su habitación y cerró la puerta. Se acostó junto a su hija. Los pequeños dedos de la bebé se cerraron alrededor de los suyos. La luz de la luna caía sobre ambas, suave y constante. El mundo había cambiado. Las cicatrices permanecían, pero ya no la definían. Y cuando el reloj marcó la medianoche, Grace sonrió en silencio. Por primera vez en años, podía respirar sin dolor. La oscuridad, que una vez gobernó su vida, finalmente había cedido el paso al amanecer.